Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema teológico que, la verdad, da mucho que hablar y despierta muchísima curiosidad. Se trata de ese momento en que, según las Escrituras, la Iglesia se encontrará con Jesús. Muchos lo llaman el rapto, pero el estudio que vamos a analizar hoy propone un enfoque, bastante diferente, empezando por la propia palabra. Bueno, vamos al lío. La primera pregunta que nos lanza este estudio es precisamente esa. ¿Estamos usando el término correcto? Rapto es, sin duda, la palabra que todo el mundo conoce, pero ¿es la que mejor describe lo que la Biblia parece relatar? Vamos a ver por qué se pone esto en duda. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, en los pequeños detalles del lenguaje. Según el autor de este estudio, la palabra rapto tiene connotaciones de secuestro. Arrebatar, que sí aparece en algunas traducciones, sugiere violencia. En cambio, él propone el término levantamiento porque describe de una forma mucho más fiel la acción de Jesús, levantando a su iglesia, elevándola a su presencia. Es un cambio sutil, sí, pero con un peso teológico enorme. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con la terminología para sentar las bases. Después, exploraremos el porqué y el cómo de este evento. Luego, un punto clave, las dos resurrecciones. Y cerraremos con algunos ejemplos bíblicos que apoyan esta idea. Venga, pues entramos en materia. Este primer punto se centra en asentar bien esta distinción. Y es que, ¿por qué es tan importante elegir la palabra adecuada para un evento profético? Pues vamos a verlo. Entonces, para que quede claro, el término levantamiento busca reflejar una acción divina, una acción de elevación, de reunión, no un acto forzado o violento. Y este es el concepto que vamos a manejar a lo largo de todo el análisis, siguiendo la perspectiva de este estudio. Vale, ya tenemos el qué. Ahora vamos a por el por qué. Una vez que hemos definido el término, la pregunta lógica es, ¿y para qué ocurriría este levantamiento? ¿Cuál es el propósito central que se le atribuye en la Biblia? Y aquí está la tesis principal. El gran motivo del levantamiento, según este análisis, es proteger a la Iglesia de ese periodo de juicio conocido como la ira de Dios, que se detalla en libros como el Apocalipsis. La idea de fondo es que se trata de un acto de salvación, de rescate. El primer pilar bíblico de este argumento lo encontramos aquí, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Pablo escribe, y es muy explícito, que Jesús nos libra de la ira venidera. El autor lo interpreta como una promesa directa. Los creyentes no pasarán por ese juicio final. Y esto no es un caso aislado. Si avanzamos un poco en la misma carta, a 1 Tesalonicenses 5, versículo 9, Pablo insiste en la misma idea. El texto distingue claramente. El destino de los creyentes no es la ira, sino la salvación. Para el autor, esto es una confirmación de que tiene que haber un evento que saque a la Iglesia de escena antes de que se desate esa ira. Para que se entienda mejor, el estudio propone una analogía muy potente, la de Noé. El argumento es que, del mismo modo que Dios apartó a Noé y a su familia antes de enviar el diluvio, hará lo mismo con la Iglesia, que son los justos de esta era, antes de que llegue el juicio final sobre el mundo. Perfecto. Ya hemos visto el qué y el por qué. Pero ahora toca entrar en el cómo. ¿Cómo describen las Escrituras que sucederá todo esto? ¿Qué detalles concretos nos dan los textos? Esta es la gran pregunta que vamos a intentar responder ahora. Y no se trata de especular, sino de ir a los pasajes que describen la, digamos, mecánica de este acontecimiento profético. Aquí, en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, se nos da un detalle alucinante sobre la velocidad. No va a ser algo progresivo, ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y no es un simple viaje, es una transformación total. Los cuerpos mortales se vuelven incorruptibles. Esto aplica tanto a los que ya han muerto como a los que estén vivos en ese instante. Y si el texto anterior hablaba de la velocidad, este de 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, es quizá el más famoso, porque nos da el orden exacto, el paso a paso. Primero, el Señor desciende. Segundo, los muertos en Cristo resucitan. Y tercero, los creyentes vivos son levantados junto a ellos para encontrarse todos en el aire. El orden es clarísimo. O sea que resumiendo lo que acabamos de leer, el orden es clave. Resurrección de los justos muertos, primero, y justo después la transformación y el levantamiento de los justos que estén vivos. No es algo que ocurra todo a la vez, sino una secuencia perfectamente orquestada. Y esto del orden nos lleva directos a un concepto teológico fundamental que el estudio subraya, la idea de que la Biblia no habla de una única resurrección para todo el mundo, sino que distingue entre dos tipos de resurrección con dos destinos totalmente diferentes. La base para esto la pone el propio Jesús. Fijaos en lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Habla de dos grupos distintos saliendo de las tumbas, los que hicieron el bien, que van a una resurrección de vida, y los que hicieron el mal, que van a una resurrección de condenación.
Son dos eventos distintos con resultados opuestos. Aquí se ve clarísimo el contraste. Por un lado, la resurrección de vida, que es para los justos, para recibir galardones y estar con Dios. Y por el otro, totalmente opuesta, la resurrección de condenación, para los injustos, que es para ser juzgados. El levantamiento de la Iglesia, por supuesto, formaría parte de la primera, la de vida. Pero ojo, que el estudio va un paso más allá. Plantea que esta primera resurrección, la de vida, se da como en dos etapas. La primera fase sería el levantamiento de la Iglesia, que incluye a los justos de todas las épocas. Y la segunda, según la lectura que hace del libro de Apocalipsis, ocurriría al final de la tribulación y sería específicamente para los mártires de ese periodo. Y ya para ir terminando, vamos a ver algunos ejemplos que, según el autor, funcionarían como precedentes bíblicos. La pregunta es, ¿hay casos en la Biblia de personas que fueran llevadas a la presencia de Dios de una forma así, extraordinaria, sin pasar por la muerte como el resto? Pues parece que sí. Tenemos el caso de Enoc, de quien Génesis dice que simplemente desapareció, porque se lo llevó Dios. Luego está el famosísimo profeta Elías, que subió al cielo en un torbellino. E incluso en el Nuevo Testamento, el caso de Felipe, que fue transportado por el Espíritu de un lugar a otro en un instante. Estos ejemplos se presentan como un anticipo de lo que sería el levantamiento. De hecho, el autor resume toda su convicción en estos sencillos versos. Reafirma la idea del levantamiento como un evento que ocurre antes de la tribulación y lo basa todo en esa promesa que ya vimos en Tesalonicenses, que los creyentes serán librados de la ira que ha de venir. Y bueno, hasta aquí este recorrido. Es muy importante dejar claro que todo lo que hemos explorado se basa en el estudio titulado El levantamiento de la Iglesia, del autor Hernando Álvarez. Una perspectiva que, sin duda, nos da mucho en qué pensar sobre la terminología y la secuencia de los eventos proféticos. Muchísimas gracias por la atención.